Buen día, mi nombre es Victoria Sayal Miranda Orona, estudiante de Ingeniería en Manejo Ambiental, y el día de hoy, para la asignatura de Bioquímica, presentaré el tema del agua. Comenzaré con el concepto del agua. ¿Qué es el agua? La podemos definir como una sustancia considerada un solvente universal y un líquido vital, ya que ésta se encuentra dentro de todos los seres vivos. La podemos encontrar, puede pasar más bien por los tres estados de la materia: líquido, gaseoso y sólido. Sin embargo, es más común que lo encontremos en su forma o en su estado líquido. Seguiremos con las propiedades físicas. Primero tenemos la densidad. Específicamente, la densidad del agua se alcanza en su máximo a 1 grado sobre centímetro cúbico y está a una temperatura de 4 grados centígrados. Además de que la densidad también va a estar en función del estado de la materia en el cual se encuentra. Seguiremos con el calor específico de vaporización. Este se refiere a la energía la cual se va a requerir para poder lograr un cambio de estado de la materia de líquido a gaseoso. Para esto se necesitan 586 calorías, o también la podemos definir como 40.65 kilojoules sobre mol. Después tenemos el calor específico. El calor específico de igual manera es una energía. Sin embargo, esta es la energía la cual necesitamos para que un solo gramo de agua pueda subir a su temperatura de 11 grados centígrados. Para esto necesitamos de 1 caloría. Después tenemos la temperatura. Las dos temperaturas que consideramos como más importantes del agua es la de su punto de ebullición y la de su punto de congelación. Para que el agua pueda ebullir necesitamos de 100 grados centígrados y para que pueda congelarse necesitamos de mínimo 0 grados centígrados. Siguiendo con las propiedades químicas, consideramos que el agua es un compuesto, un átomo que se compone de oxígeno, de un solo átomo de oxígeno y de 2 átomos de hidrógeno, los cuales no son constantes. Sin embargo, eso lo vamos a ver específicamente más adelante. Y también es bipolar, ya que contiene polos tanto positivo como negativo. Los enlaces que unen a las moléculas, a los átomos de oxígeno y de hidrógeno son enlaces covalentes. Estos forman entre sí una separación de 104.5 grados. También, además de los enlaces covalentes, cuentan con puentes de hidrógeno, los cuales son los responsables de que esta molécula pueda interactuar con moléculas polares de otras sustancias. También cuenta con una gran fuerza de cohesión, esta precisamente por los miles de puentes de hidrógeno que pueden contener, lo que las mantiene fuertemente unidas. Siguiendo con más propiedades, tenemos a las coligativas. Las propiedades coligativas primeramente las definiremos. Estas propiedades son aquellas las cuales van a depender de la cantidad de soluto o de las partículas de soluto, más no de la naturaleza de estos. Tenemos entre ellas, primero, el descenso de la presión de vapor del disolvente. Este descenso va a ocurrir cuando a un líquido volátil se le añada un soluto no volátil. Por ejemplo, si tenemos en un termo agua que acaba de hervir, esta va a desprender vapor y cuenta con una cierta cantidad específica de presión. Sin embargo, al momento de añadirle azúcar, de añadirle café, que son solutos no volátiles, esta presión dentro del termo va a disminuir, va a ser menor. Luego tenemos a la evolución ebullioscópica. Esta va a pasar que en presencia, igualmente que la anterior, de solutos no volátiles, se va a requerir una temperatura aún más alta para que pueda ebullir. Igual el mismo ejemplo del agua. El agua, como mencionamos en las primeras diapositivas, necesitan de mínimo 100 grados centígrados para poder hervir, para poder llegar a su punto de ebullición.
Sin embargo, al añadirle un soluto tal vez necesite 105, 107, 110 como mínimo para poder empezar a ebullir. Después tenemos al descenso ocroscópico. Esta es similar, pero al mismo tiempo la contraria de la evolución ebullioscópica. ¿Por qué? Esta se refiere a que, sucede que una solución se va a congelar a temperaturas más bajas, va a necesitar de temperaturas más bajas para poder congelarse si se le añade un soluto. ¿Y esto por qué? Porque el punto de congelación es directamente proporcional a la concentración del soluto que se le añade. Luego, la presión osmótica, que sigue siendo propiedad coligativa. Esta no es más importante, sin embargo se separa o se destaca, ya que es fundamental dentro de las células para la vida, para los organismos vivos. Primero, para poder describir la presión osmótica o que la podamos entender, definamos osmosis. La osmosis es el proceso por el cual el agua va pasando de un lado al otro dentro de una célula. ¿Esto para qué? Para igualar, para equilibrar sustancias en ambas partes. Para que este proceso pueda pasar necesitamos una presión. Aquí es donde entra nuestra definición de presión osmótica. Esta presión necesaria para evitar este flujo de solvente es este mismo concepto. Luego tenemos el ciclo del agua, que este sería el diagrama, pero continuamos con los pasos. Como primer paso, considerado por mí, sería la evaporación. La evaporación es el proceso donde el agua se convierte en vapor de agua. Esto ocurre en cuerpos de agua, como ríos, lagos, mares. Después tenemos a la evapotranspiración. Esta tiene similitud en la palabra, ya que es un concepto parecido. También hay desprendimiento de vapor, liberación de vapor, sin embargo, esta no es de cuerpos de agua. Esta es de las plantas y de otros organismos. Después de este paso tendremos la condensación. La condensación es cuando este vapor de agua subió y se va a enfriar el agua que llegue a la atmósfera y las nubes para poder convertirse en gotas de agua. Luego de esto tenemos a la precipitación. Cuando hay una gran acumulación de gotas de agua, estas van a caer en forma de lluvia, aunque también pueden caer en forma de nieve o de granizo. Sin embargo, esta va a ser dependiendo de factores como, por ejemplo, las corrientes de aire que sucedan en la atmósfera. Después tenemos la infiltración. Cuando esta agua que se acaba de precipitar llega al suelo, se va a filtrar, va a ir hacia abajo y se va a convertir en agua subterránea. Luego tenemos a la percolación. Esto ocurre cuando el agua subterránea va a llegar aún más al fondo, convirtiéndose en agua freática. Después tenemos a la escorrentía. Esta agua va a seguir fluyendo, sin embargo ya no más hacia abajo, sino que va a llegar a la superficie y se va a convertir en agua superficial. Y por último podemos considerar el almacenamiento. El agua se almacena, se queda ya sea como agua superficial, también se puede quedar como hielo, se puede quedar también una parte como agua subterránea, y esto pues ya es dependiendo del lugar y otros factores. A este ciclo se considera ciclo de retroalimentación, ya que el agua se está moviendo en ciclo, como círculo. Esto es continuo, es dinámico y pasa por diferentes estados de la materia, por diferentes formas también. Los pasos están interconectados unos con otros. Continuando con los conceptos importantes, tenemos a la difusión. La podemos definir como el proceso por el cual las moléculas de soluto tienden a dispersarse por el espacio que les sea accesible. Hay una importancia entre la difusión y las membranas celulares. ¿Por qué? Podemos describir hasta el momento 4 tipos de membranas celulares, como lo son primeramente la impermeable.
esta se caracteriza porque no va a permitir el paso de sustancias a la célula. Luego tenemos a las semipermeables. Esta no va a permitir el paso específicamente de solutos verdaderos. Después tenemos a las dialíticas. Estas ya pueden permitir el paso de solutos verdaderos, sin embargo, no van a permitir el paso de solutos no coloidales. Después tenemos a las permeables y estas van a permitir tanto el paso como la salida de solutos y solventes. De igual manera, la tonicidad tiene una estrecha relación con la difusión y las membranas. Si lo consideramos respecto a la solución de referencia, tenemos tres tipos: hipotónica, isotónica e hipertónica. Primeramente, la hipotónica se referirá a que, de igual manera, respecto a la solución de referencia, tendrá una presión osmótica, la cual ya definimos, menor. Si es isotónica, van a manifestar la misma presión osmótica. Y por último, si es hipertónica, significa que va a mantener una presión osmótica mayor. Siguiendo con propiedades, unas propiedades muy importantes del agua son las propiedades disolventes. El agua va a tener una facilidad increíble para poder disolver iones, azúcares y algunos aminoácidos. Sin embargo, por el otro lado, va a ser incapaz de disolver lípidos y determinados aminoácidos. Con respecto a las moléculas hidrófilas, estas tienen una estructura dipolar y también tienen una gran capacidad para poder formar enlaces de hidrógeno con átomos electronegativos. Gracias a esto se va a permitir que el agua pueda disolver fácilmente sustancias iónicas y polares. Además, cuentan con una elevada constante dieléctrica. ¿Esta qué hace? Es responsable de que la fuerza de atracción entre moléculas se disminuya, las moléculas de soluto se disminuyen, y es por esto que se pueden disolver fácilmente. Después tenemos a las moléculas hidrófobas. Las moléculas hidrófilas, por el contrario de las hidrófilas anteriores, es que estas van a ser sustancias apolares que al entrar en contacto con el agua se van a agrupar en pequeñas formas de gotitas. A este fenómeno que acabo de describir se le denomina efecto hidrófobo, y este efecto es a consecuencia de precisamente las propiedades disolventes del agua. Por último tenemos a las moléculas anfipáticas. Las moléculas anfipáticas van a ser biomoléculas, las cuales van a contener tanto grupos apolares como grupos apolares. Estos mismos van a formar estructuras las cuales se denominan micelas. Tienen cabezas polares, las cuales asimismas van a hacer que entren en contacto con el agua, y también cuentan con colitas, las cuales se van a atraer ellas mismas al centro hidrófobo. Tenemos también, muy importante, una constante, la cual es la constante de equilibrio. Esta se refiere a la reacción de autoionización del agua. Nos permite también esta constante calcular la concentración de iones hidrógeno e hidróxido en soluciones acuosas. Para el caso específico del agua, la constante de equilibrio va a ser de 1 por 10 a la menos 14. Nombramos un concepto nuevo, el cual es la ionización. La ionización, específicamente para el agua, la vamos a considerar como una reacción típica, reversible y muy rápida. Al principio comenté que ciertas moléculas del agua no van a ser constantes, y se debe gracias a la ionización. Tanto los iones hidróxido como los iones hidronio van a tener una muy corta duración en el agua. En promedio, hasta el momento se tiene que una molécula
de agua solamente va a existir 1 milisegundo de que antes pierda un protón convirtiéndose en un ion hidróxido, o por el contrario, ganar un protón para transformarse en un ion hidrógeno. La ionización tiene una relación estrecha con la escala del pH. Para empezar, las siglas del pH se van a referir a potencial de hidrógeno y se define o es el logaritmo negativo de la concentración de los iones hidrógeno. Precisamente por ser logarítmica se va a referir a que cada cambio de unidad va a ser 10 veces la concentración de H. ¿A qué se refiere esto? Que la escala se muestra en 1, 2, 3 y así sucesivamente. Sin embargo, no es un cambio literalmente de 1. Por ser logarítmica es un cambio de 10 veces. Por eso mismo también se muestra de esa manera. Que, por ejemplo, el 6 se refiere a 1 por 10 a la menos 6. Después tenemos a la escala del pOH. La escala del pOH es análoga de la escala del pH. ¿Esto por qué? Esto se considera ya que son similares, mas no iguales, porque una se refiere a la concentración, al potencial de hidrógeno, mientras que la del pOH es el potencial, la concentración de OH. De igual manera tiene su propia escala representada gráficamente. Respecto, igual, a las escalas, en la escala más específicamente del pH y a la ionización. Si tenemos un valor dentro de esa escala menor a 7, se va a considerar que es un ácido. Sin embargo, si tenemos un valor mayor a 7, por el contrario, será una base. Estas mismas se pueden subdividir en dos tipos, ya sea débiles o fuertes. En el caso de los ácidos, cuando se dice que es un ácido débil, esto me está diciendo que se va a disociar parcialmente en agua y van a liberar una cantidad mínima de hidrógeno. Luego, si tenemos que es un ácido fuerte, se va a referir en todo lo contrario, que ésta se va a disolver o disociar completamente en el agua y va a estar liberando y liberando y liberando grandes cantidades de iones hidrógeno. Y con las bases sucede algo muy similar, que si es débil se va a ionizar parcialmente, sin embargo, por el contrario, esta va a liberar cantidades de hidróxido, solo que serán mínimas. Y las bases fuertes van a ser aquellas que se van a ionizar por completo en el agua, ya que tienen una facilidad increíble para desprender de iones hidróxido. Tenemos la curva de neutralización. Además de poderla tener gráficamente, visualmente, también tenemos un concepto, el cual la podemos decir que es una curva la cual va a representar el proceso para que el pH de una sustancia se neutralice. Hay una particularidad dentro de esta curva, ya que al decir neutro pensamos en la escala, o bueno, el valor en la escala del número 7. Sin embargo, también se puede considerar que, por ejemplo, si tenemos una base de 10 y esta queremos que sea más ácida, la vamos a combinar con ácidos para que esta disminuya al valor que se requiera, ya sea 6, ya sea 5, etc. De igual manera, si hay una combinación de bases con bases o ácidos con ácidos, esta no se va a considerar como curva de neutralización. Y algo muy importante es que cada sustancia va a tener su propia curva de neutralización. Ya por último, tenemos las conclusiones. La bioquímica del agua es un campo fundamental la cual va a estudiar las interacciones del agua con los seres vivos. El agua, decimos que juega un papel sumamente importante, fundamental, dentro de muchísimos procesos, ya sea procesos de fenómenos grandísimos, como lo es el ciclo del agua,
e inclusive procesos, fenómenos, los cuales no percibimos como la regulación de temperatura dentro del ser humano. También consideramos que el agua es vida, ya que se encuentra presente en todo lugar y si no fuera por ella, no habría presencia de la misma. Gracias.